La Voz de América presenta. Yo creo que el presidente Salvador va por el mismo camino que Chávez. Así justifican legisladores estadounidenses la investigación a funcionarios del gobierno de El Salvador. Cientos de mexicanos vuelan a Estados Unidos en busca de la vacuna contra el coronavirus. Además, a una sola voz, comunidad internacional clama por un cese al fuego en el conflicto de la Franja de Gaza. Y un parte de tranquilidad dan autoridades estadounidenses en el combate a la cepa india del COVID-19. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El presidente Bukele va por el camino de Maduro y Chávez, le dijo el legislador demócrata Albiol Sayers a Jorge Agobián cuando le preguntó por las razones por las que funcionarios cercanos al presidente de El Salvador hacen parte de una lista en Estados Unidos por presunta corrupción. Jorge Agobián nos acompaña en vivo y le preguntamos quiénes son estos funcionarios y por qué específicamente Estados Unidos los tiene bajo la lupa. ¿Qué tal, Yasmín? La razón es la presunta participación de estos funcionarios en actividades de corrupción y narcotráfico, no solo en El Salvador, sino también en Honduras y Guatemala. Sobre este último país, Guatemala, dos de las personas que son mencionadas en esta lista filtrada por los medios de comunicación fueron de hecho sancionados el mes pasado por el Departamento del Tesoro. Le preguntamos a Albiol Sayers si considera que estas listas que entregan al Departamento de Estado son para sancionar a estas personas. Sobre eso y más respondió. En la lista filtrada por medios de comunicación aparecen los nombres de funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, acusados de presunta corrupción por el Congreso de Estados Unidos. Se puso en la lista. En conversación con La Voz de América, el presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Albiol Sayers, aseguró que el listado no es nuevo. Esa lista viene caminando desde el año 2017. Pero en el caso de El Salvador, encabeza la lista el nombre de la actual jefa de gabinete del gobierno del presidente Bukele, acusada, y citamos, de significativos actos de corrupción durante sus funciones en el cargo. Es simplemente abrir los ojos que estas personas tienen, ¿cómo le puedo decir?, una reputación oscura, ¿no? ¿Esto puede conllevar a sanciones? ¿Eso es lo que está buscando el Congreso? Bueno, sí, sanciones, el hecho que no pueden participar en ciertas negocios o algo de eso por el gobierno. El listado fue enviado al Departamento de Estado, en quien Sayers deja la responsabilidad de imponer posibles sanciones. El presidente Bukele criticó la omisión de otros actores políticos relacionados a partidos que se le oponen y lanzó sus cuestionamientos a Washington. Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica, aunque esta vez se pasaron de cínicos. Aunque el Departamento de Estado declinó a comentar sobre el asunto, el representante Sayers reaccionó. A mí la verdad que no me preocupa mucho lo que dice el presidente de El Salvador. Yo creo que el presidente de El Salvador va por el mismo camino que Maduro, que Chávez, popular al principio y mira dónde está Venezuela hoy en día. Eso tiene que tener mucho... Y esta situación pone mucho más tensa la relación entre Washington y San Salvador luego de la destitución de magistrados y el fiscal general de ese país por la asamblea afín al presidente Bukele. Yasmín. Jorge, muchas gracias. Entre tanto, un incremento de vuelos internacionales desde México están registrando las autoridades estadounidenses en la frontera sur. Y es que muchos mexicanos están buscando obtener la vacuna contra el coronavirus. Víctor Hugo Castillo tiene los pormenores. La velocidad con la que se están vacunando los estadounidenses, en contraste con el lento ritmo del proceso en su país, ha provocado que cientos de mexicanos literalmente vuelen a la Unión Americana para inocularse contra el COVID-19. Pues en nuestro país no suele hacer tan avanzado el sistema de salud y pues entonces siento que es importante que Estados Unidos nos pueda echar la mano y pues progresar en el tema del COVID. El mayor salto en el número de vuelos a estados fronterizos ocurrió cuando la vacunación fue abierta a todas las personas, incluyendo adolescentes, como Juan Carlos Garza, quien voló de Monterrey al sur de Texas para vacunarse. O sea, nada más ahorita llegué hace rato y pues ya de regreso. ¿Hoy mismo te regresas o sí, hoy mismo. Hoy mismo. Pues también creo que un poquito de compras, como 3 horas y luego ya, yo creo que ya nos vamos. Make sure that
Les animamos a asegurarnos de que los niños, si pueden, de 12 años en adelante, reciban la vacunación porque queremos alcanzar esa inmunidad colectiva. California, Arizona, Nuevo México y Texas aprovechan el turismo de vacunación. Mientras tanto, ciudades como Dallas, Houston, Chicago, Miami y Nueva York ya ven una inyección a la economía que fue golpeada por la pandemia, pues aerolíneas, hoteles y tiendas, todos están viendo un incremento. Siento que me siento un poquito más confiado ya con la segunda dosis. Y pues igual siento que es otro paso más para adelante. La frontera reactiva su economía con el turismo de vacunación y regresa a cierto tipo de normalidad. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Bien, y sin éxito avanzan los esfuerzos del Consejo de Seguridad de la ONU para lograr un cese al fuego en la franja de Gaza. Celia Mendoza sigue la situación desde Naciones Unidas. Celia, buenas tardes. ¿Cuáles han sido esos esfuerzos que se han desplegado en las últimas horas y por qué no se ve ningún avance frente a la magnitud de lo que está en juego? Yasmín, sabemos que hasta el momento se han reforzado la posibilidad de que exista un cese al fuego, por lo menos las propuestas por parte de Estados Unidos, que ha hablado con los diferentes líderes de la región. Al mismo tiempo, sabemos que desde aquí en Naciones Unidas el secretario general ha estado trabajando directamente con los miembros del Consejo de Seguridad, pero es difícil llegar a un acuerdo debido a que existen posiciones opuestas frente a lo que está sucediendo en la franja de Gaza. Los ataques continúan entre Israel y los territorios palestinos, donde según Naciones Unidas se registran por lo menos 200 civiles muertos, entre ellos niños, así como más de 58.000 personas desplazadas en la franja de Gaza. La situación ha llevado a que se intensifiquen los llamados a un cese al fuego por parte de la comunidad internacional, algo que reiteró este martes desde Islandia el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken. El presidente Biden habló ayer con el primer ministro Netanyahu y expresó nuestro apoyo a un alto el fuego. Reiteró que Israel, como todos los países, tiene derecho a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes y enfatizó que Israel debe hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes. Una petición que ha sido reiterada por el secretario general de Naciones Unidas, explicó su vocero Stefan Dujarric. El acceso humanitario para el personal y bienes necesarios a Gaza debe ser sostenido y se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar un movimiento seguro dentro de Gaza. Durante una conferencia de prensa en su embajada en Washington, D.C., Israel insistió en que están haciendo lo posible para proteger a la población civil al responder a las acusaciones del representante de Palestina, Riyad Mansour, ante la ONU. Acogemos con beneplácito cualquier esfuerzo de cualquiera para acelerar el proceso de poner fin a esta agresión. Ciertamente, el presidente Biden es un líder poderoso y capaz de influir en el liderazgo israelí para que acepte un llamado de alto el fuego. La comunidad internacional estará escuchando este tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto después del respaldo de los miembros de la Liga Africana, así como de la Liga Árabe, frente a las peticiones de Palestina. Mientras tanto, Israel insiste en que sus acciones son justificadas. Gracias, Celia. Y un giro a las prioridades del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá. Discutieron las representantes comerciales de las tres naciones para incluir estándares de protección por el cambio climático. Diva Lizeth Cash nos cuenta de qué se trata. El cambio climático, tema transversal de la administración Biden y que fue ignorado por la pasada administración estadounidense, será prioridad en la práctica comercial establecida en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Según expertos consultados por La Voz de América, la reducción en la emisión de gases contaminantes y el uso de energías limpias serán a partir de ahora una condición para la inversión de empresas estadounidenses en otros países. Algunas, por ejemplo, nos dicen que tienen obligaciones mismos de sus empresas, de emisiones a cero en 20 años o 30 años, algo así, ¿no? Un plazo fijo. Entonces, ellos están pensando dónde debemos invertir y cómo podemos cumplir. Tras el primer encuentro de la sesión de 2 días entre las representantes comerciales de Estados Unidos, México y Canadá, se hicieron explícitos algunos de los nuevos estándares de comercio bajo parámetros medioambientales. Acceso para las papas frescas estadounidenses a todo México, una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México, una política energética que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático. Esfuerzos que, según el experto Rodman, representan un giro en la visión del acuerdo que ahora aborda temas de derechos humanos y laborales, entre otros.
Durante la administración de Trump enfocaron casi solamente en migración, un poco de comercio antes de la renovación del tratado. Así, hay un giro a los términos del tratado para adaptarlos a las prioridades de la administración Biden. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. En breve, quienes siguen dudando del impacto climático, más adelante les contamos las predicciones que tienen las autoridades en California. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Ante la llegada a Estados Unidos de la variante india del COVID-19, el principal asesor sobre la pandemia en la Casa Blanca aseguró que es muy probable que las vacunas autorizadas garanticen la inmunidad contra esta cepa. José Pernalete está con nosotros. José, cuéntanos cuáles son los principales temores frente a estas variantes. Así es, Yasmín. De acuerdo al testimonio del doctor Anthony Fauci, lo que mayor eleva las alertas es el mayor grado de contagio por parte de las variantes y en este caso sobre el linaje identificado en la India. De hecho, se trata del resultado de exámenes de laboratorio a partir de la toma de muestra de 9 personas que resultaron infectados por el linaje de la India y que recibieron vacunas autorizadas por parte de la FDA. Veamos el reporte. Este martes, el principal asesor en materia de la lucha pandémica para la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que de acuerdo con un reciente estudio, las vacunas aprobadas por la FDA en Estados Unidos probablemente pueden combatir a la variante identificada en India, que ya fue detectada también en Estados Unidos. Si observamos una serie de estudios, repito, que han aparecido literalmente en los últimos días sobre cada una de ellas, la modesta resistencia a la neutralización del anticuerpo 617 sugiere que las vacunas actuales que todos estamos usando y que es de lo que hemos estado hablando, ofrecería al menos parcialmente y muy probablemente bastante protección. De acuerdo con expertos en salud pública, la mutación de India es potencialmente más poderosa en su nivel de contagio y ya ha sido detectada en más de 20 países. Las variantes se han convertido en el principal desafío en la guerra contra el coronavirus, por el temor de una prevalencia de los casos ya ocurrida con el linaje de Reino Unido.
La vacuna Pfizer-BioNTech demostró que neutraliza las variantes SARS-CoV-2 que se muestran en el subrayado amarillo, es decir, estas variantes, la de Nueva York, la de California, y sigue siendo susceptible a neutralizar anticuerpos con solo una pequeña disminución en su capacidad. El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca ratificó que la data reciente demuestra que por primera vez en la pandemia en Estados Unidos se registra una disminución de casos en todas las jurisdicciones. Por cierto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los nuevos casos de personas infectadas en la India representan el 50% de la población mundial, es decir, de todas las personas infectadas en lo que se ha determinado como estadística. Yasmín. Gracias por la actualización, José. En Los Ángeles, los bomberos continúan batallando con el primer gran incendio de la temporada. Las autoridades advirtieron que este año California podría vivir la peor oleada de conflagraciones de las que se tiene registro. Verónica Villafañe con el reporte. En el 2020, California registró la peor temporada de incendios en su historia. Las llamas carbonizaron más de 16 millones de hectáreas, destruyendo miles de edificios y causando la muerte de 33 personas. Hace meses que funcionarios del estado advierten que las condiciones se están alineando para otra temporada infernal, atribuyéndolas al cambio climático. El experto Ricardo Álvarez concuerda. Tendremos estas temporadas continuas más extensas, de mayor duración, con mayor cantidad de incendios. Álvarez señala que el calentamiento global contribuye a la sequía en California, que crea el mejor combustible para los fuegos, maleza seca, como se está viendo en el actual incendio Palisades en el condado de Los Ángeles, que se estima tomará días para ser controlado. Las zonas calurosas se están volviendo más calientes, las secas más secas. Es una nueva realidad. Así fue como en abril el gobernador Gavin Newsom, que ha declarado estado de emergencia por la sequía en la mayoría de California, anunció que destinará más de $500 millones para la prevención de incendios, incluyendo la contratación de más bomberos y personal para eliminar maleza en los bosques. Lo que el gobernador está haciendo es lo correcto a corto plazo para impedir mayores daños, pero a largo plazo eso no es suficiente. Según Álvarez, hay que invertir en infraestructura y energía renovable para combatir el calentamiento global, que además del factor humano es el mayor causante de los incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Ningún continente, región o país es inmune al cambio climático, le recordó la ONU a los países del hemisferio que analizan el impacto del fenómeno en la seguridad de la región, como nos cuenta Laura Sepúlveda. Compromiso económico de los gobiernos se requiere para atacar las causas del cambio climático, aseguró Selman Hart, asesor del secretario general de la ONU sobre el reto que enfrenta la humanidad. Hemos visto en todo el mundo, incluida esta región, un trastorno masivo de tormentas por competencia por alimentos, agua y otros recursos. Esto empuja a la gente a la pobreza, causa heridas mortales. Según el asesor, no es coincidencia que 12 de los lugares más peligrosos en el mundo tengan altas complicaciones climáticas, lo que según su perspectiva demuestra una relación directa entre niveles de inseguridad y cambio climático. En ello, concuerda la canciller de Panamá, quien alertó sobre otro tipo de ola migratoria que se despliega en el continente. Si bien hay una preocupación importante en la migración del Triángulo Norte, eso es muy específico. Hay una segunda ola de migración que atravesamos que es extracontinental, que llega a la parte más meridional del continente y comienza a subir a pie. Pasamos por eso y para dar un sentido, entre la pandemia, el cambio climático y el desplazamiento, las cifras que estamos viendo, pasamos de ver en nuestra frontera 600 al mes a 1000 por día en este momento. El asesor de la ONU participante en el evento convocado por el Gordon Institute destacó, sin embargo, iniciativas que buscan combatir el cambio climático en el continente, como la de países centroamericanos que son considerados líderes en el ejemplo de descarbonización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Entre bloqueos y manifestaciones ya comienzan a sufrir los bolsillos de los colombianos. Al regresar de la pausa, el reporte desde Colombia. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema
inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. El ex líder guerrillero de las FARC, alias Jesús Santrich, habría muerto en un presunto enfrentamiento entre bandas criminales en Venezuela. Las autoridades colombianas anunciaron que tratan de verificar la información. Y precisamente en Colombia aumenta la escasez de insumos básicos. Jair Díaz nos informa que el presidente Iván Duque ordenó un operativo militar y policial para desbloquear las vías. Tenemos un desabastecimiento del 50%. Él es Eliseo Millán, un campesino colombiano que desde que iniciaron las protestas no ha logrado vender su mercancía por los bloqueos que manifestantes mantienen en estratégicas vías del país. Y no nos han dejado ingresar con nuestros productos a la central mayorista. El presidente Iván Duque anunció el despliegue de una operación masiva para desbloquear las vías, exigiendo a los agentes del orden el uso proporcional de la fuerza. El gobierno mantiene diálogos con la contraparte a instancias de la ONU y la Iglesia Católica, pero ha sido firme en sus advertencias de que no permitirá que el país siga bloqueado, mientras los manifestantes violen derechos fundamentales de la población, como la alimentación. Un bloqueo es un delito y por lo tanto estamos capturando y los van a judicializar. Las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque y los cierres viales acrecientan la crisis social, que ha dejado un saldo de 42 muertos, 168 desaparecidos y más de 900 heridos. No hemos llegado a un acuerdo con el gobierno nacional sobre el inicio de la negociación del pliego de emergencia. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, rechazó los bloqueos en las vías que están generando desabastecimiento en el país. No es justo cuando tantas familias requieren tener el alimento en su mesa y otras tantas están produciendo. Situación que ya generó un alza en el precio de los productos de la canasta familiar. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. En Nicaragua, jerarcas de la Iglesia Católica le confesaron a Donaldo Hernández que temen que no existan las condiciones necesarias para las celebraciones de las elecciones transparentes el próximo 7 de noviembre. Obispos que integran la Conferencia Episcopal de Nicaragua, como Abelardo Mata, Rolando Álvarez y Silvio Báez, manifestaron abiertamente su preocupación porque consideran que no hay condiciones mínimas para unas elecciones justas y transparentes en el país. El vicario de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Carlos Avilés, enumeró algunas de las limitaciones para participar de los comicios. Frente a un Consejo Supremo Electoral que la mayoría es parte del partido de gobierno, frente a que hay presos políticos. Algunos analistas advirtieron además que si en el país se documenta un fraude electoral, habrá más sanciones contra funcionarios nicaragüenses. Es condición necesaria de que hayan elecciones justas, que hayan condiciones para que las elecciones se realicen y así hay mayor grado de probabilidad de que la economía se recupere.
Sin embargo, el vicepresidente del Consejo Supremo Electoral, Cairo Amador, se comprometió a garantizar transparencia en los comicios del 7 de noviembre. Esas elecciones queremos que sean masivas, que el pueblo se exprese su voluntad política. La oposición se prepara para participar de las elecciones en 3 bloques, decisión que según los primeros sondeos de la opinión daría ventaja a las intenciones de reelección del presidente Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Si no puede dejar de pensar, puede que algo no esté muy bien. Les contamos por qué después de la pausa. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Pensamientos reiterados o trastornos obsesivos se han apoderado de miles de personas en el mundo. Alonso Castillo conversó con la psicoterapeuta Nancy Collier sobre cómo tomar control de esta situación. La adicción al pensamiento es un desafío que enfrentan millones de personas, ciclos interminables de repeticiones, recuerdos o proyecciones que provocan ansiedad y sufrimiento, le dijo a La Voz de América la psicoterapeuta Nancy Collier. Lo que sea que nos esté afligiendo viene desde que nacemos. Nos enseñan que la respuesta a todo es pensar más y que nosotros somos esos pensamientos. Y no lo somos, afirma la investigadora, ya que estos surgen sin nuestra voluntad. Aparecen y se esfuman, pero damos por hecho que cada uno es una emergencia que nos arrastra como un río sin destino. Nuestro sufrimiento más profundo viene de cómo nos relacionamos con los pensamientos sobre lo que está sucediendo. Para la escritora, una de las conclusiones más importantes de su libro No puedo dejar de pensar es que tener un pensamiento no significa que tengas que hacerle caso. Es decir, surge, lo observas y lo dejas ir. Sin embargo, la naturaleza primitiva de la mente tiende a irse al peor escenario. Planearé y estaré listo para esto o aquello, y extrañamente nos da una sensación de control para enfrentar lo desconocido. Los pensamientos van y vienen, y lo que hagamos con ellos determinará nuestro bienestar, destacó la autora. Pero para hacerlo, como cualquier otra disciplina, se requiere práctica. Hay que observar la mente, ser testigos de cómo estos pensamientos surgen y cómo se crean narrativas repetitivas y tóxicas. Nuestro momento presente es secuestrado porque cuando estamos repitiendo, lamentando o pensando en catástrofes, perdimos el ahora. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y este martes, día en que se celebra internacionalmente a los museos, uno de ellos abrió sus puertas a los visitantes con la exposición de un icónico personaje. Estamos hablando del Museo de Cera de París, que a partir de este miércoles expondrá al presidente Joe Biden como su nueva atracción.
El museo ha estado cerrado desde octubre pasado por la pandemia y ahora con la estatua del mandatario estadounidense hay una razón más para visitarlo. Así nos despedimos por hoy. Mañana más información.